Estamos hablando del fenómeno migratorio en México y como pudimos platicar con Alfonso ya dimos algunos elementos que nos permiten identificar el panorama general de cómo se da este fenómeno migratorio. Como decíamos en la introducción, hay desde nuestro punto de vista tres componentes. Uno son los mexicanos que van a vivir a otro país, vimos que el 98% van a los Estados Unidos. Otro componente tiene que ver con los centroamericanos que utilizan a México como país de tránsito hacia los Estados Unidos y que dada las políticas públicas que se han dado en los últimos años, se quedan a vivir en México o en algún momento regresan a su país de origen centroamericano. Y el tercer elemento son los mexicanos que en algún momento emigraron a otro país y que están regresando a sus comunidades. Vamos a hablar de estos tres componentes con Asyadet Adame. Ella es la coordinadora de la Organización de la Sociedad Civil Iniciativa Ciudadana para la Cultura del Diálogo. Asyadet, muchas gracias por acompañarnos y buenas noches. Muchas gracias, Tulio. Encantada de estar contigo. Pues para iniciar el programa me gustaría preguntándote, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Ser un buen ciudadano es hacer valer tus derechos, pero también cumplir con tus obligaciones. Y en esta lógica de hacer valer tus derechos y cumplir tus obligaciones, un poco nos gustaría que nos platicaras, tú que eres una experta en temas migratorios, porque muchas veces los ciudadanos comunes y corrientes como yo nos confundimos. Porque por una parte hablamos de la inmigración, por otra parte hablamos de la inmigración y por otra parte hablamos del que está en tránsito. ¿Nos puedes ayudar a identificar estos tres conceptos? Por supuesto. Bueno, se habla de dimensiones de la migración. A los migrantes no les gusta que los tratemos como fenómeno, porque no son un fenómeno, son una realidad. Son los migrantes de origen que pues salen de México o salen de sus países. Son los migrantes de tránsito, pues que cruzan pues, por diferentes países, como México. Son los migrantes de retorno, por ejemplo, pues nuestros mexicanos que regresan muchas veces de Estados Unidos, y son los migrantes de destino, es decir, cuando tú llegas a un nuevo contexto. Más o menos eso tiene que ver con las dimensiones de la migración y cada una de las dimensiones tiene complejidades distintas. ¿Por qué no nos platicas de estas complejidades, Asyadet? Yo creo que es importante porque muchas veces cuando pensamos en la migración pensamos el que está cruzando la frontera de México con Estados Unidos. Pero yo creo que también hoy, y es parte de la conversación que vamos a tener, ahorita no me lo respondas esa parte, me gustaría mucho que platicáramos también de cómo en México estamos viviendo, conceptualizando y haciendo políticas públicas para atender la dinámica migratoria de los centroamericanos. Pero primero platícanos de estas dimensiones. Bueno, primero creo que deberíamos asimilar el concepto de que todos somos migrantes. Todos hemos migrado de una u otra forma. No necesitas migrar a otro país para ser un migrante. Entonces, México es un país de migrantes. Es un país en donde cruzan migrantes, es un país donde llegan migrantes, es un país que expulsa migrantes. Y cada realidad es completamente distinta, porque no es lo mismo irte de México por falta de oportunidades, por tener un contexto que no te permite desarrollarte, a irte pues de manera temporal pues para hacer una maestría, algún posgrado, pero también tiene que ver con irte por huir de contextos de violencia. O sea, cada elemento, cada contexto de cada persona es importante e influye de manera directa pues en su salida, ¿no? También tiene que ver hacia dónde llegas, ¿no? Cuando nuestros mexicanos se van a Estados Unidos, a veces se piensan, no, pues ya no son mexicanos, ¿no? Ya están del otro lado, pero no, son mexicanos aquí y son mexicanos allá. Cumplen derechos aquí, mandan remesas acá, pero también pagan impuestos allá, ¿no? Y también tiene que ver, nosotros, mexicanos, también somos migrantes de tránsito, transitamos por el territorio nacional, transitamos a Estados Unidos, transitamos a otros países, y eso también tiene que ver pues con los contextos en que nosotros pues nos desenvolvemos, ¿no? Ya puede ser laboral, puede ser estudiantil, puede ser en un esquema de refugiados. Entonces yo creo que es muy importante, antes de dar juicios, es muy importante entender los diferentes contextos, los diferentes entornos, las diferentes complejidades que pues a cada una de las personas les obliga o eligen ser migrantes. Un poco tratando de aterrizar lo que dices, Asyadet, hoy muchas veces hemos visto que en México está creciendo la población urbana
Hemos visto que durante los últimos 20 años hubo una inmigración importante de las personas que vivían en otros estados de la República y que venían a la Ciudad de México, por ejemplo, a estudiar. Algunos regresaban, otros se quedaban aquí. Vimos también como una migración importante de las zonas rurales a las zonas urbanas. Y eso es parte de lo que dices, ¿no? Por eso México es un país de migrantes. La pregunta que tendríamos que hacernos es si México es un país de migrantes, es si hoy todos los actores, no nada más la sociedad civil, sino los propios ciudadanos, los diferentes niveles de gobierno, han adoptado las políticas públicas que atiendan de manera eficiente esta dinámica migratoria. Pues mira, desafortunadamente, pues, y ya lo hablaban ustedes en el inicio del programa sobre las declaraciones de este señor Donald Trump, pero la verdad es que México es candil de la calle y obscuridad de su casa. ¿Cuántos Donald Trump no tenemos en México? ¿Cuántas personas que tienen esos prejuicios, esa violencia hacia nuestros hermanos centroamericanos o hacia cualquier persona que es distinta? Entonces, nosotros también tenemos que entender que vivimos en un mundo globalizado y que la migración enriquece a las ciudades, enriquece a las naciones culturalmente y económicamente. Comúnmente, si bien seguramente sí hay casos de los que dice este señor, la mayoría no es así, ¿no? La mayoría sale de sus países, sale de sus ciudades por un mejor nivel de vida, por darle un mejor nivel de vida a sus familias. Y entonces, en Estados Unidos, hace poco salió un estudio que justo los mexicanos son las personas que más cumplen la ley, ¿no? Y es completamente falso esas declaraciones de que son criminales, porque no es así. Los mexicanos no son el primer índice de criminales en Estados Unidos, son los propios estadounidenses que son criminales en Estados Unidos. Los mexicanos son las personas que más cumplen la ley, porque son muy trabajadores, son muy respetuosos y viven en un entorno que les permite cumplir la ley. México tiene, según identificado, 33.5 millones de mexicanos que habitan allá. Y entiendo que el 30% son mexicanos que ya nacieron allá, y de los niños que tienen más de 5 años, ya el 66% habla inglés. Eso lo que significa es que ya hay un proceso de integración cultural de la comunidad mexicana. Claramente está identificado que en Texas y en California es donde está concentrada la población mexicana, pero también tienes Chicago y tienes algunos estados del norte de los Estados Unidos. Un poco me gustaría platicarte, ustedes han venido trabajando sobre todo con las comunidades allá. ¿Qué ha hecho Iniciativa Ciudadana para fortalecer los vínculos de identidad hacia las comunidades mexicanas que están viviendo en los Estados Unidos? Bueno, nosotros trabajamos desde diferentes perspectivas y con diferentes generaciones de migrantes. Nosotros trabajamos con las organizaciones en Estados Unidos que desde hace muchos años promueven los derechos de los migrantes, que han tenido grandes triunfos, pero también trabajamos con los nuevos liderazgos. Hace un par de semanas hicimos un encuentro transfronterizo de jóvenes migrantes en donde trajimos a 32 jóvenes latinoamericanos, tanto mexicanos en Estados Unidos, mexicanos en México, pero también centroamericanos, pero también sudamericanos, un poco para generar un diálogo constructivo. Trajimos a líderes en sus diferentes contextos, en sus diferentes países, para poder generar alianzas y para poder unir esfuerzos. Ellos ya tienen una gran valía, tienen grandes esfuerzos, han hecho grandes activismos en sus diferentes países, en sus diferentes ciudades, y ahora es cómo lo juntamos, ¿no? Entonces, un poco Iniciativa Ciudadana lo que genera son consensos, genera espacios de diálogo, logra que diferentes actores que en sí mismos no se sentarían en una mesa, logra que se junten, logra que se escuchen, y todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con incidencia en política pública. Incidencia en política pública no solo tiene que ver con cambiar la superestructura, cambiar un programa, cambiar una ley o generar iniciativas de ley, por supuesto que tiene un gran peso y eso también es incidencia, pero también tiene que ver con cambiar tus realidades locales, con generar alianzas, ¿no? Por juntar a todos aquellos que solos no tienen tanta fuerza, pero que juntos pueden lograr generar agendas, pueden lograr generar cambios en sus entornos. Incidencia también tiene que ver desde que reportes una fuga de agua, desde que hagas un pronunciamiento, desde que firmes una petición en diferentes niveles, ¿no? En este caso, en el encuentro, nosotros trajimos a personas comprometidas y que han hecho grandes esfuerzos
para poder cambiar sus entornos. Yaret, platícame un poco de los migrantes mexicanos que han regresado a sus comunidades, porque pareciera ser que viven dos realidades distintas. Hablábamos un poco al inicio del programa que gran parte de los mexicanos también están en condiciones de pobreza en Estados Unidos y cuando regresan a sus comunidades pareciera que se perpetúan en esas condiciones de pobreza. La pregunta es, ¿se perpetúan en condiciones de pobreza o el haber estado en una dinámica económica distinta conlleva a que genere un valor agregado distinto de la economía mexicana cuando regresan? ¿Cuál es el perfil del repatriado en México? Por supuesto que hay un poco de todo, pero especialmente tiene que ver con que como han vivido nuevas experiencias, como han aprendido formas de trabajar de manera distinta, se vuelven emprendedores en sus comunidades. Entonces, también se generan proyectos. Hay un poco de todo, pero hay una gran parte en donde se generan proyectos productivos, en donde se generan alianzas para poder pues generar dinero para ellos, para sus familias, proyectos productivos. Y tienen una gran influencia en sus comunidades. Y tienen una gran influencia desde que estaban en Estados Unidos, desde por quién votar, hasta de qué color se va a pintar la iglesia, hasta cómo va a ser la fiesta del pueblo, hasta cómo va a ser la quinceañera del pueblo. Tienen una gran capacidad de incidencia en sus comunidades. Y eso significa entonces que han venido construyendo liderazgos y que ese liderazgo pues tratan de rescatarse una vez que ya están aquí en sus comunidades. Es un poco lo que nos quieres relatar. Por supuesto, así es. Oye, platícanos también de este fenómeno que estamos viviendo. Sé que no te gusta la palabra fenómeno, pero claramente la situación geográfica de México se convierte en un país de tránsito de grandes grupos de población centroamericanos que buscan el sueño americano y que cruzan México para llegar a los Estados Unidos. Y ahí como que identificamos dos escenarios, los que tienen la posibilidad de acceder a Estados Unidos, pero los que claramente por este blindaje de la frontera pues se tienen que quedar en México durante algún tiempo. ¿Cuáles las políticas públicas, cuál es el tratamiento que le damos nosotros los mexicanos, como decías tú, a nuestros hermanos centroamericanos? Pues desafortunadamente hay una gran ausencia de políticas públicas para pues atender a esta población. Quienes han acogido de manera directa y quienes pues han tomado la agenda son las diferentes organizaciones civiles en los estados, los albergues. Gran parte de las diócesis de las comunidades eclesiales de base son quienes atienden a esta población y es por ello que nosotros estamos haciendo un diplomado de primeros auxilios psicológicos a personas migrantes para poder abrir la perspectiva tanto a albergues, organizaciones civiles, pero también a funcionarios públicos sobre la necesidad de poder incluir en las políticas públicas pues no solo a nuestros hermanos centroamericanos, sino pues a nuestros hermanos mexicanos que regresan de Estados Unidos, a nuestros hermanos mexicanos que se van a Estados Unidos o a aquellas personas que por diferentes contextos tienen que llegar a un lugar. Vamos a ver un testimonial donde le fuimos a preguntar algo que yo te acabo de cuestionar hace algún momento, a ciudadanos como tú y como yo. ¿Qué opinan de cuál debe ser el trato que le debemos dar nosotros como mexicanos, que somos los anfitriones de estos grupos de población, de hermanos centroamericanos que transitan por nuestro país? Vamos a ver los testimoniales. Deberemos de darles el trato que aspiramos a recibir en otros lugares. Desafortunadamente son más maltratados desde aquí por nosotros. Bueno, precisamente no debemos de tener el ejemplo de este señor Trump, debemos de ser amigables con ellos, si no amigables al menos respetarlos, eso es importante. Pues sería el mismo que quisiéramos para nosotros mismos, nadie está exento de algún día tener que emigrar y bueno, pues tener el mismo trato que quisiéramos para nuestros compatriotas en Estados Unidos. No, pues bueno, totalmente, pues somos los que tenemos que dar buen ejemplo. Pues debemos de darles un trato también bien nosotros, porque para que nosotros nos traten bien en otro país, pues también nosotros debemos de ser dignos para con ellos, porque también a veces hay gente muy mala, abusiva, que abusan de esas personas que también tienen necesidad de cruzar por nuestro país. Yo creo que todos tenemos que apoyarnos, porque al fin de cuentas la gente migra porque está buscando mejores oportunidades. Debemos de ser lo más humanistas posible, el mejor trato,
Debemos de entender que el problema de la pobreza en el continente es, a nivel Latinoamérica es grave, y debemos de entender que como países hermanos debemos echarnos la mano y que un día nosotros podemos movernos también a otro país. Pues como pudimos observar en los testimoniales, hay un valor solidario del mexicano, que es parte de lo que nosotros pretendemos con una cultura ciudadana participativa, responsable y proactiva. Vimos que claramente todos decían, oigan, no, pues tenemos que ser solidarios, hay que darle el mismo trato. En la manera en cómo nosotros tratamos, es en la manera en cómo nos gusta que nos traten a nosotros. Y eso habla que entonces la sociedad civil organizada debe influir en la toma de decisiones, sobre todo en las políticas públicas, para atender desde el punto de vista no solamente de los derechos humanos, sino de las condiciones mínimas necesarias a estas personas que transitan en nuestro país. Por supuesto, lo que debemos reconocer es que vivimos en un mundo globalizado, que vivimos en una sociedad que se mueve constantemente y que el que nosotros convivamos con nuestros hermanos centroamericanos, que vayamos a Estados Unidos, que regresemos de Estados Unidos es parte de la condición humana, la migración es parte de la condición humana, pero también enriquece cultural y económicamente a nuestros países. Me decías que tienen ustedes un diplomado como iniciativa ciudadana para darle atención psicológica. ¿En qué consiste esa atención psicológica? Y platícanos un poco del diplomado, si la gente quiere, que nos está viendo, quiere participar, en dónde se puede inscribir y cuáles son las características y los alcances del mismo. Pues es un diplomado que se llama Primeros Auxilios Psicológicos a Personas Migrantes con Perspectiva de Derechos Humanos. Es un diplomado que estamos haciendo en coordinación con la Universidad Intercontinental y que tiene 4 módulos. Un módulo tiene que ver específicamente con las realidades de la migración en estas dimensiones que hemos platicado. Otro módulo tiene que ver con el marco jurídico que ya existe para proteger los derechos humanos de los migrantes. Se llama Primeros Auxilios Psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos significa que te den herramientas para poder detectar factores de riesgo. Eso tiene que ver con el tercer módulo, que se llama Aspectos Psicológicos de la Migración, y el cuarto módulo se llama El acercamiento a las personas migrantes y dar herramientas de intervención básica. Si bien todos aquellos que trabajamos con migrantes de una u otra manera, pues no somos psicólogos, a veces hacemos de psicólogos, pero sí podemos desarrollar habilidades para poder canalizarlos, para poder detectar qué cosas no podemos hacer nosotros, pero qué instituciones o qué otras personas sí pueden ayudarlos, tanto en la parte de salud mental, también en la parte jurídica, en la parte pues, de redes de apoyo. Hablábamos también de que hoy un segmento importante de la población joven está emigrando a los Estados Unidos. Algunos les han llamado los famosos Dreamers, otros han llamado los otros Dreamers. Un poco, ¿nos puedes platicar de estos dos conceptos y cuál es el impacto que tiene en nuestro país? Sí, pues como sabemos, el movimiento Dreamer nace en Estados Unidos. Todos aquellos niños que se fueron, niños mexicanos que se fueron muy niños a Estados Unidos y que conforme fueron creciendo se fueron dando cuenta que pues su condición migratoria completamente distinta a la del resto de sus compañeros, porque pues ellos no podían acceder a ver otros beneficios, ellos se tenían que esconder de la policía. Solamente en 19 estados de Estados Unidos puedes acceder a la universidad y a los beneficios que de becas, etcétera. Entonces se generó el movimiento Dreamer para que ellos pudieran acceder a estudios, pero también que se regularizara su estatus migratorio. Ahora en México surgió los Dreamers de acá, ¿no? Los otros Dreamers, que significa los jóvenes que están en Estados Unidos en esta condición, pero que regresan por voluntad propia o deportados a México, pero son jóvenes que tienen habilidades ya desarrolladas, habilidades de liderazgo, pero también habilidades específicas, son completamente bilingües, completamente multiculturales, como dicen, son de aquí o somos de aquí y de allá. Entonces, es un capital humano que se está desperdiciando porque en México tampoco hay políticas públicas para poder incorporar a esta población que viene sobrecalificada a los diferentes, a los diferentes entornos, a las diferentes dependencias. ¿Por qué? Porque hay una fuerte traba en la parte de revalidación de estudios. Piden este trámite que se llama apostilla, que tiene que ver con
pues un acuerdo internacional firmado por México, en donde a fuerza, si no tienes ese documento que certifica que es un documento original, no puedes acceder a los estudios en México. Es un documento muy difícil de sacar. El mes pasado se logró quitar ese requisito para educación básica y media superior, pero igual sigue estando esa traba para licenciatura y para posgrados. Entonces, lo que está pasando con muchos jóvenes mexicanos es que todos esos estudios de licenciatura o posgrado que traían de Estados Unidos no les están valiendo de nada, o se están teniendo que ir a universidades extranjeras en donde sí les están valiendo esos estudios. Entonces, pues es un fenómeno que no es fenómeno, pues es una realidad, ¿no? En esta realidad de la globalización, en esta realidad de la multiculturalidad, pues los Dreamers aquí, los Dreamers allá, y tuvo que ver con este encuentro que yo te platicaba de los 32 líderes activistas migrantes latinoamericanos. Es que hoy hay una gran porción de la sociedad civil que le llamamos los activistas migrantes, ¿no? Que están trabajando en favor de estos grupos de población. Me gustaría también que nos platicaras y conversáramos. Tú hablabas de que muchas veces la población mexicana que se va a los Estados Unidos retoma algunos valores de liderazgo, pero sobre todo de emprendedurismo. Y que cuando regresan a México entonces tienen la capacidad de convertirse en empresarios o en emprendedores sociales. Platícanos cuál ha sido la experiencia que han tenido ustedes como Iniciativa Ciudadana con estos emprendedores sociales que son repatriados de nuestro país. Hace algunos años hubo un chico mexicano que estuvo en Tokio. En Tokio aprendió a hacer bicicletas de bambú, regresó a México y comenzó un negocio de bicicletas de bambú. O sea, esa clase como de experiencias sencillas, o comenzaron los oaxaqueños que tienen toda esta superestructura organizada, tanto de alimentos como de diferentes habilidades. Eso también se ha logrado que se aplique aquí en México. Y bueno, hay empresarios exitosísimos en Estados Unidos, pues que efectivamente llegaron a Estados Unidos y pues lo que hicieron fue vender flores o comenzar a vender tortillas, y ahora son empresarios muy ricos en Estados Unidos. Son diferentes experiencias, tanto a nivel local, pero también pues que van escalando, y que pues no por nada todas estas reacciones de indignación de este señor, pues justo por la gran valía, el gran aporte económico que tienen los migrantes mexicanos allá y que tienen acá. Aquí siempre en este programa hemos dicho que el mexicano por naturaleza tiene mucho talento y tiene mucha creatividad. Lo que muchas veces coloquialmente decimos el ingenio del mexicano, que busca enfrentar y modificar las condiciones para poder alcanzar un objetivo. Y claramente pues lo que vemos es que las características de emprendedurismo se dan más allá que muchas veces en nuestro propio país. Un poco me gustaría también platicarte o preguntarte, ¿cómo estás observando esta porción de población joven que se está yendo hacia los Estados Unidos? Y si realmente se están perdiendo los lazos de identidad hacia nuestro país. Es que yo creo que más bien lo que se está formando es una doble nacionalidad, una biculturalidad, una multiculturalidad, ciudadanos multinacionales, ciudadanos globales. O sea, no se asumen como mexicanos, se asumen como latinoamericanos, ¿no? Que es un concepto como hispanos, es un concepto bien interesante, porque yo no soy mexicano, o sea, yo soy mexicano, pero también soy estadounidense, ¿no? Pero también soy latinoamericano, pero también hablo español, pero también hablo inglés. Entonces, son ciudadanos que viven en un contexto, que viven en un entorno global, ¿no? Son perfiles distintos a los de nuestros padres, ¿no? Y también pues son ciudadanos de segunda generación, ¿no? Que pues que nacieron en Estados Unidos o que desde muy chiquitos están en Estados Unidos. Son contextos, son realidades muy distintas, ¿no? Por eso es que Iniciativa Ciudadana trabaja pues con estos nuevos liderazgos, pero también trabaja pues con los liderazgos históricos que han logrado desde el voto de los mexicanos allá, hasta diferentes luchas, diferentes negociaciones a nivel local, en sus estados. Entonces, lo que Iniciativa Ciudadana hace es justo eso, sumar diferentes esfuerzos para que todos aquellos que en sí mismos no se sientan a dialogar, se sienten a dialogar, y pues respetando los diferentes liderazgos puedan
pues se puedan generar iniciativas, puedan generar estrategias para incidir directamente en las políticas públicas. Hablas un poco del voto. Una de las tareas pendientes que ya se resolvió con la reforma electoral es poderle dar la capacidad al inmigrado en otro país de votar a través de sus consulados o las embajadas en México. ¿Un poco tienes identificado cómo va avanzando el voto del mexicano en el exterior? Bueno, en realidad se están generando las condiciones a nivel institucional, especialmente con los consulados, con las embajadas, para poder dar estos servicios que en realidad era una de las grandes trabas para que se aprobara y también pues que la Constitución decía explícitamente que las credenciales de elector se tenían que expedir en México. Se modificó esa parte de la Constitución y ahora se están generando pues la infraestructura interinstitucional y pues las redes mexicanas en Estados Unidos son muy activas, especialmente porque en Estados Unidos pues la credencial de elector no solo te sirve para votar, te sirve para un montón de cosas, como identificación oficial, para hacer trámites bancarios. Y también porque la cédula consular en México no es aceptada en ningún sitio como identificación oficial. Entonces, cuando regresan a México y traen la cédula consular, no pueden hacer ningún trámite, pero tampoco tienen la credencial de elector porque no la podían sacar desde donde estaban, ¿no? Porque no había las condiciones. Entonces, se está generando la infraestructura institucional para que eso sea posible. La sociedad mexicana en Estados Unidos está sobre el tema. Ahí hay una coincidencia muy fuerte entre diferentes generaciones de activismo migrante. Entonces, pues ahora sí que se va empujando para que pues en 2018 ya nuestros connacionales puedan votar, ¿no? A través de estos mecanismos. Yadet, para concluir el programa me gustaría un poco preguntarte si estuviera en manos de Iniciativa Ciudadana formular algunos elementos de política pública que atendieran de manera más eficaz la dinámica migratoria, ¿qué recomendaciones harían ustedes? Bueno, lo principal es capacitar funcionarios públicos, ¿no? Para desarrollar habilidades tanto de liderazgo, pero también de empatía, ¿no? Eso no solo habilidades profesionales de conocimientos, sino habilidades de poder ponerte en los zapatos del otro, de poder ser incluyente, de poder generar consensos y de poder pues materializar este concepto de gobernanza, donde tanto el mercado como el gobierno, pero como la sociedad civil, generan políticas públicas resultado de un consenso social y no resultado de algún interés o de alguna idea de alguien en algún escritorio sin conocer el contexto. Yo creo que es muy importante ponerse en los zapatos del otro y un poco, perdón, el gol de nuevo, para eso es el diplomado de primeros auxilios psicológicos, ¿no? Para desarrollar habilidades de escucha. Y hace ratito se me olvidó decir la página de internet. ¿La puedo decir? Sí, claro, por supuesto. Es www.primerosausiliosicológicos.org. Tenemos algunos descuentos antes de que acabe julio. Y justo es eso, ¿no? Desarrollar pues empatía, desarrollar capacidades, pero no solo profesionales, sino capacidades de inclusión. Es decir, que dentro de los responsables de la política migratoria de nuestro país tengan muy claro cuáles son los niveles de asimilación cultural que se pueden lograr con el tratamiento y que también, pues claramente la política de derechos humanos, que México es pionero y además es puntero en la firma de convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos, pues se reflejen en la realidad, en el trato cotidiano con los migrantes. Pero yo creo que también tiene que ver con el título de tu programa, que es construir buenos ciudadanos. Ser ciudadano no es un sujeto, ser ciudadano es una acción y no por ser funcionario público dejas de ser ciudadano, ¿no? Te deslindas de tus derechos o te deslindas de tus obligaciones, ¿no? Solamente que pues eres ciudadano con un contexto distinto. Yadet, muchas gracias por acompañarnos, gracias por el trabajo que hace Iniciativa Ciudadana y felicidades por el diplomado. Muchas gracias a ti por invitarme. Pues con esto concluimos el día de hoy. Ante todo debemos recordar que el fenómeno migratorio de nuestro país o la dinámica migratoria de nuestro país fundamentalmente está situada por las condiciones de pobreza y desigualdad y lo más importante es que siempre pensemos y actuemos ante todo como buenos ciudadanos.
Buenas noches y nos vemos en la próxima emisión de este programa. Hasta la próxima.